Bien. Bueno, como les decía, vamos a ver cómo es más o menos, un poco simplificado, cómo es la jerarquía de colecciones en Java, ¿sí? Nosotros hasta ahora veníamos usando, bueno, cuando empezaron a hablar con Luis, empecemos de antes. En programación 1 ustedes usaban arreglos y matrices, ¿sí? Lo podemos ver como las colecciones más básicas, ¿sí? Que pueden usar en Java. Después Luis empezó a usar el vector, ¿sí? Les mostró cómo implementar el vector con un arreglo que se va extendiendo a medida que necesita espacio. Y después empezamos a usar el ArrayList, que es como el reemplazo del vector, ¿sí? Que funcionan de manera similar, tienen algunas pequeñas diferencias que bueno, no vienen al caso de eficiencia. Pero bueno, Java tiene un montón de colecciones más, ¿sí? Esta es una clase que normalmente la vemos antes, ¿sí? en la materia, pero bueno, se nos fue pasando Preferimos darle más importancia a las consultas para que puedan llegar bien preparados a los exámenes, ¿sí? Porque esto es más complementario. Eh, pero bueno, les va a servir por ahí conocer otro tipo de colecciones que les van a simplificar la vida dependiendo de la tarea que tengan para implementar. Entonces, bueno, básicamente las colecciones son estructuras, ¿sí? O objetos que les van a servir para agrupar otros objetos, ¿sí? Otros objetos que tienen alguna relación natural entre ellos, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a hacer, no sé, una lista de personas, un conjunto de personas, un conjunto eh, de animales, ¿sí? Cosas que tengan relación entre sí. O bueno, puedo hacer también colecciones completamente genéricas de objetos, ¿sí? Una colección de objetos que yo mezclo, no sé, personas con frutas, si lo necesitara para alguna cosa, ¿sí? El tema ahí que después ustedes no saben, o sea, Java les da la posibilidad de hacer una colección de objetos, pero bueno, se tienen que preguntar para qué les va a servir eso, ¿sí? Si yo puedo guardar cualquier cosa, después cuando yo saque de esa lista o de esa colección el objeto que guardé, ¿qué voy a poder hacer con ese objeto si yo no sé qué es? ¿No? Entonces, por eso es que ustedes generalmente las colecciones las parametrizan, ¿sí? Cuando ponen los corchetes angulares, el mayor y el menor, con algún objeto más específico, ¿sí? Como les decía, una persona, un string, un integer. Porque de esa forma ustedes se aseguran que a la hora de sacar objetos de esa colección ya saben lo que es, ¿sí? Y al saber lo que es, ya saben los métodos que pueden pedirle a ese objeto. Si ustedes mezclan cosas que por ahí no tienen relación entre sí, después van a tener que hacer castings y ahí empieza todo el problema, o los problemas que les pueden surgir a la hora de hacer casting. Eh, Todas las colecciones de Java, ¿sí? Tienen tamaños dinámicos. Bueno, no quiero decir todas, porque por ahí hay alguna que no conozco que no sea dinámica, pero en general la idea es que ustedes puedan agregar objetos sin tener que preocuparse si les entran o no en la colección. Y la jerarquía de colecciones de Java incluye tres conceptos que no son nuevos, pero los podemos clasificar en lo que son las interfaces, es decir, aquellas estructuras, bueno, aquellas interfaces, aquellas clases abstractas que me dicen qué comportamiento van a tener las colecciones, qué particularidades va a tener cada colección en particular. Después van a tener implementaciones de esas interfaces, ¿sí? Que ya van a ser eh, objetos concretos que ustedes pueden crear, ¿sí? Como ejemplo, así, antes de meternos un poquito más en detalle, la interfaz sería la interfaz list, que por ahí algunos ya la estuvo viendo, y una implementación es el ArrayList, que es lo que ustedes usan cuando crean un new, ¿sí? Ustedes acuérdense que podían decir list de strings, no sé, nombres, igual new ArrayList. No podían hacer un new list porque list es una interfaz, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la jerarquía. Para poder usar después las colecciones necesitan implementaciones de esas interfaces. Agarrar el puntero. Y después tienen algoritmos genéricos que también algunos, bueno, unos ya usaron, que es el sort, ¿sí? Algoritmos que funcionan sobre colecciones de cualquier tipo, o de cualquier tipo con alguna restricción, ¿sí? El sort, acuérdense que funciona sobre cualquier lista cuyos elementos, los elementos que guardan en la lista, implementen comparable, ¿sí? O el sort con el segundo parámetro, que es el comparator, ¿sí? Si la lista no implementa comparable o que ustedes quieren que se ordene por otro criterio que no sea el propio de los objetos. ¿Sí? Entonces,
hay algoritmos encapsulados en otras clases que les van a servir para agilizarles un poco la programación. En cuanto a las interfaces, las colecciones implementan, o sea, no es la madre o el padre de todas las colecciones, vamos a ver que hay otra más arriba, que también la conocen, pero bueno, la interfaz collection representan a todas las colecciones de Java, ¿sí? Son tipos de datos abstractos que representan a las colecciones. Y permiten manipular las colecciones independientemente de los detalles de la implementación, ¿sí? ¿Qué sería lo básico que puedo hacer con una colección? Si yo le digo, una colección es es una colección de elementos. ¿Qué tendría que poder hacer en una collection? ¿Qué les parece? Agregar elementos. Agregar elementos, ¿sí? Agregar, eliminar básicamente y saber cuántos hay. Claro. Mínimo, ¿no? Eso lo puedo hacer en una lista, lo podría hacer en un conjunto, que es una lista sin repetidos, y bueno, lo podría hacer en cualquier otra colección, en una lista ordenada, por ejemplo. Las colecciones están básicamente agrupadas en estas cuatro, ¿sí? Donde collection sería la más abstracta. Después tenemos los sets, que son conjuntos, que básicamente es un grupo de elementos irrepetidos. Las listas, que ya las vieron, ¿sí? Las listas, a diferencia de los conjuntos, pueden tener repetidos y hay un orden en los elementos. Un orden que no quiere decir que estén ordenadas, ¿sí? Un orden quiere decir que yo accedo por un índice. Yo sé cuál es el elemento que está en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5. ¿Sí? En un conjunto es una bolsa de elementos que no tienen un orden. ¿Sí? Yo no puedo decirle, dame el elemento de la posición 3, porque no hay posición. ¿Se entiende? Y después están los mapas, que sí ya son un poquito más diferentes, que son como si fueran diccionarios, en los cuales tengo una clave y un valor. ¿Sí? Son como, no sé si vieron en algún otro lenguaje, arreglos asociativos, ¿sí? En las cuales el índice, entre comillas, no es un número, un entero, sino que yo puedo poner cualquier objeto como índice, ¿sí? Entonces yo podría decir el llave valor, sí, clave valor le digo yo, pero puede ser llave valor también. Esperen que voy a hablar acá. Voy a abrir acá. Claro, bueno, el JSON es una especie de eso. ¿Sí? El JSON es un formato con un poco más de reglas, digamos, pero básicamente sí, en web seguramente vieron ya mapas. Bien. A ver, se me fue el foco, no pude pasar. No me pasa. Espera que no sé por qué no me pasa la diapositiva. ¿Qué pasó? Ahí. Bien, entonces esas serían los que son las interfaces. En cuanto a las implementaciones, algunas ya las vieron, como la ArrayList y el vector, ¿sí? Son las que ya están usando hasta ahora. Son estructuras reusables porque se adaptan a cualquier tipo de objetos, ¿sí? Y cada una tiene características propias. Muchas veces las características propias son transparentes a ustedes, ¿sí? Al usuario, al que use la estructura. Si ustedes tienen una ArrayList o una linked list, que vamos a ver ahora, ustedes las van a usar de la misma forma, porque todas tienen los mismos métodos. Incluso, si ustedes se acuerdan, ArrayList y Vector tienen los mismos métodos. Vector tiene algunos métodos adicionales, que eran los que tenía originalmente, pero luego cuando Vector se adhiere, o es decir, implementa la interfaz list, tiene que implementar todos los métodos que estaban definidos en list. Y es por eso que el Vector tiene dos métodos para obtener, por ejemplo, el elemento que hay en una posición. ¿Sí? El que heredan, claro, el element add, que por ahí ha usado Luis, que dicen dame el elemento en la posición 3, ¿sí? Element add 3, y ese es el método original del vector, y cuando el vector después hicieron que implemente la interfaz list, en la interfaz list ese método se llama get, o sea que el get lo tiene que tener también el vector, y es por eso que tiene dos métodos para acceder con dos nombres diferentes para acceder al elemento de una posición, ¿sí? El size creo que ya lo tenía, y el add element creo que es el de agregar del vector, ¿no, Luis? Yo no me acuerdo. Y, el que hereda de list es el add directamente. Qué lindo el método. Sí, son más largos de escribir. Pero bueno, ahora el lead les hace todo, así que no. Bien.
Y los algoritmos entonces son métodos o algoritmos polimórficos que hacen cálculos útiles para diferentes objetos que implementan la interfaz collection. Tienen métodos para ordenar, que ya los vieron, el sort. Métodos para mezclar la lista, ¿sí? Bueno, se llama shuffle, el método con una E, shuffle. Después para hacer operaciones que son comunes para diferentes estructuras, como invertir una lista, rellenarla con un valor, copiar una lista a otra, intercambiar valores de la lista, ¿sí? Cambiarme el elemento de la posición 3 por el elemento de la posición 4. Después tienen métodos de búsqueda, ¿sí? Que les dicen, por ejemplo, bueno, en qué posición está tal elemento. Y valores extremos. Pueden saber también el valor mínimo o máximo de una lista, siempre y cuando, obviamente, los objetos de esa lista yo pueda saber cuál es el menor y cuál es el mayor. ¿Qué es eso? Si yo puedo saber cuál es el menor y cuál es el mayor. ¿Comparable? Son comparables, claro. De la misma forma que para poder ordenarlos tienen que ser comparables, para poder buscar valores extremos también tiene que ser comparable. ¿Sí? Bueno, y acá empezamos en el lío de las interfaces. ¿Cuál es la madre o el padre de todas las colecciones de Java? Es la interfaz que ustedes ya conocen y que le tienen miedo del patrón iterator, que es iterable. ¿Por qué? Porque cualquier grupo de objetos yo tengo que poder recorrerlo. ¿Sí? Si no lo puedo recorrer, o sea, la función más básica de un grupo de objetos es poder recorrerlo. ¿Sí? Los guardo para poder acceder después de alguna forma. Entonces, todas las colecciones son iterables. ¿Qué quiere decir que sean iterables? ¿Qué método tienen si son iterables? Vamos ahí, a un anterior. ¿Iterator? El método iterator, ¿sí? ¿Qué les devuelve? Les devuelve un iterator, ¿sí? O sea que a cualquier colección, al ArrayList, al vector, o a las que veamos ahora, les pueden pedir un iterador, ¿sí? Y ese iterador ya está implementado, no lo tienen que implementar ustedes. Ustedes les dicen, dame el iterador, y se los da. ¿Qué quiere decir también? Que pueden pasarle cualquier colección, de las que ya están en Java, al método forEach. Porque si ya saben, si son iterables y saben devolver su iterador, el forEach les va a funcionar para cualquier colección. ¿Sí? Después de la interfaz, lo que están con puntitos son interfaces, de la interfaz iterable hereda la interfaz collection, que agrega algunos métodos adicionales. Esta ya les devuelve el iterador, ¿sí? Implementado de la lista. Después de collection heredan básicamente estas dos, que son list y set, conjuntos y listas, ¿sí? Seguimos viendo con interfaces. Acuérdense que hay herencia de interfaces también. Las clases implementan interfaces, pero una interfaz puede heredar de otra interfaz. ¿Qué hace? Las listas agregan la restricción de que los elementos tienen un orden, de que hay uno atrás del otro, se accede por índice, y los conjuntos agregan la restricción de que no puede haber repetidos. Bueno, una especialización, las listas devuelven un list iterator que básicamente les permite recorrer la lista en ambos sentidos, ¿sí? El iterator, ustedes acuérdense que lo recorren de inicio a fin, ¿sí? El list iterator le permite ir hacia atrás también. Tiene el método isSiguiente, el hasNext, que ya vimos, pero también tiene un hasPrevious, que es si hay un elemento antes. Tienen el método next, que tiene iterator, pero también tienen el método previous, ¿sí? Que les dice que les devuelve el elemento anterior, ¿sí? Agrega esa funcionalidad. Después, también implementando de conjuntos, están los conjuntos ordenados. Los conjuntos ordenados, los sorted set, lo que les garantiza es que siempre que ustedes los recorren, les van a dar los elementos en el mismo orden. ¿Sí? Acuérdense de que los conjuntos son una bolsa de elementos. Yo puedo tener, no sé, por ejemplo, la palabra perro, gato y canario. Pero si yo lo recorro a un set, puede ser que me devuelva perro, gato, canario, y en un próximo llamado me devuelva canario, perro, gato, ¿sí? No me garantiza que cuando lo recorro me los va a devolver en el mismo orden. En cambio, un sorted set sí me garantiza que me los va a devolver en el mismo orden cada vez que los recorro.
Sí, son particularidades, ya es muy fino a lo que estamos viendo, ¿sí? Y después, por otro lado, fíjense que fuera de las colecciones están los mapas, ¿sí? Están fuera de la jerarquía. Los mapas no heredan de collection, sino que las usan, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo las usan. Y de la misma forma que tenemos el sorted set, tenemos el sorted map, ¿sí? Mapas que cada vez que los recorro me devuelven los elementos en el mismo orden. Los mapas no tienen un orden, ¿sí? Yo accedo por clave, o por llave, como le había dicho Franco, y me devuelve el valor. Pero si yo quiero recorrerlos, no sé en qué orden me los va a devolver, ¿sí? Si uso el mapa. Si uso un sorted map, sí me los va a devolver en el mismo orden. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? Bueno, y ahí pasamos a... Estas son, entonces, perdón, las interfaces, y ahora pasamos a las abstracciones. ¿Qué clases abstractas hay que implementan estas interfaces? ¿Sí? Aún dejando por ahí algunos detalles abiertos a que implementen otras subclases. Abstract Collection sería la clase madre de las colecciones, ¿sí? Que ya implementan algunos métodos. Y ahí tenemos Abstract List, que es la madre de todas las listas, ¿sí? La madre de todas las listas. O sea que Abstract List implementa las dos. O sea, hereda de Abstract Collection y también implementa la interfaz List. Después tenemos Abstract Sequential List, que que hereda de Abstract List, que son listas secuenciales. Y tenemos también Abstract Set, conjuntos abstractos, que son una colección abstracta, ¿sí? Pero que también implementa conjunto. Fíjense, líneas simples son extends y línea punteada es implements, ¿sí? Las cajitas enteras son clases, las cajitas con puntitos son interfaces. Del otro lado, del lado de los mapas, tenemos los mapas abstractos y la interfaz Abstract Map, que es la clase concreta, pero abstracta, de todos los mapas. Y ahí me quedó un cosito suelto. Dentro de Abstract Sequential List tenemos las listas vinculadas, ¿sí? Que son, ¿se acuerdan cuando implementamos la lista vinculada por punteros? Cada lista tenía un siguiente. Son estas linked list. Y después tenemos el vector, que legacy significa que es una clase heredada de las primeras versiones de Java, y el array list, que es el que reemplazó al vector. Y del lado de los conjuntos tenemos hash set y tree set, ¿sí? Que son dos implementaciones concretas. Los azules son concretos, ya pueden crear instancias de estas clases azules, ¿sí? De estos cuadraditos azules. Y tree set, que implementa sorted set, o sea que el tree set les garantiza el orden de los elementos, ¿sí? Y si no les importa el orden de los elementos, pueden usar hash set. Y después al final de las filminas hay como una guía de cuándo usar una y otra. Bien, y dentro de los mapas abstractos, de los mapas, tenemos lo mismo que teníamos el vector, estaba antes la clase hashtable, que se reemplazó por la clase hashmap. ¿Sí? Pero las dos tienen más o menos la misma funcionalidad. Hay algunos detalles técnicos que las diferencian, por ejemplo, una acepta null y la otra no, en los valores, pero bueno, en general funcionan de la misma forma. Y por otro lado tenemos los treemap, que son iguales, pero me garantizan el orden de recorrido cuando yo las quiero recorrer. O sea que esa es simplificada incluso la jerarquía de colecciones de Java, ¿sí? Es todo esto. Y en cuanto a las clases de utilidades, están en la clase collection, que ustedes ya vieron con el sort, ¿sí? Esta clase que tiene todos métodos abstractos, ¿sí? Que reciben la colección sobre la que quieren trabajar. Fíjense que en este caso todas funcionan sobre lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder ordenar una colección, yo tengo que saber que esa colección tiene un elemento tras del otro, ¿sí? Si no, no podría garantizar un orden. Entonces, el método sort recibe una lista siempre, y bueno, esto ya lo vieron, una lista cualquiera, siempre y cuando los elementos que guardo sean comparables, o una lista genérica si les paso un comparador. El método shuffle es el que les permite mezclar los elementos de una lista. Para algunas implementaciones les puede servir, bueno, yo los agrego en un orden, pero quiero mezclarlos, ¿sí? Por ejemplo, si hiciera un juego
en el cual guardo cartas, y bueno, tengo el método mezclar que baraja el mazo, ¿sí? Reverse, que me da la lista en orden inverso. Perdón, no me devuelve la lista en orden inverso, la invierte en la misma lista, ¿sí? Acuérdense que estos métodos funcionan sobre la misma lista. Son métodos void, todos. El método fill, que les pasa una lista y un objeto y me llena la lista con ese objeto. El método copy, que recibe dos listas y le pasa los elementos de una lista a la otra. Deja las dos listas iguales, con los mismos elementos, no iguales. Y swap, que le paso la lista y dos índices, y lo que hace es intercambiar el elemento que está en la posición I por el elemento de la posición J. ¿Sí? Bien, y estas, perdón, funcionan tanto sobre listas como, o sea, tienen la clase collections, que funciona sobre listas, y tienen la clase arrays, que funciona sobre arreglos. ¿Sí? Si quieren hacer todas estas mismas funcionalidades sobre arreglos, tienen la clase arrays, ¿sí? Que funcionan igual. En el caso de las búsquedas, tienen esta función que se llama, este método que se llama binary search, que ustedes les pasan una lista y el objeto que buscan, ¿sí? El método asume que la lista está ordenada con un orden de comparator o comparable, ¿sí? Perdón, de comparable por el orden natural, y lo que les devuelve es la posición de la lista en la que está este objeto. ¿Sí? Esto es una optimización para no recorrer la lista de inicio a fin buscando el elemento. Lo que hace es acceder al elemento de la mitad de la lista y se fija si ese elemento es menor que el elemento que estoy buscando, entonces sabe que el elemento que estoy buscando está en la otra mitad, en la mitad posterior. Y si es mayor, sabe que está en la mitad anterior. Entonces es una forma de garantizar que lo va a encontrar más rápido, ¿sí? Sin recorrer todos los elementos. Obviamente esto funciona cuando tiene sentido, cuando son listas muy grandes o cuando necesitan milésimas de segundo de diferencia, hacen la diferencia, ¿sí? En el método. Y también tiene otro método binary search que además recibe un comparator, ¿sí? Asume que la lista está ordenada ascendentemente de acuerdo a este comparador. Y bueno, retorna el índice del elemento encontrado. Este método devuelve un entero siempre. Y en cuanto a los valores extremos, también, obviamente, les decía así, que para buscar valores extremos tengo que saber comparar los elementos. Entonces, si los elementos que guardo en la lista implementan comparable, directamente yo le puedo pasar la lista, ¿sí? Pedirle el mínimo o pedirle el máximo. Y si están ordenados con otro criterio que no es el de los elementos, le puedo pasar también un comparador. Tengo mínimo y tengo máximo. Esa me quedó la animación mal, aparece, desaparece. Otros métodos, frecuencia. Puedo decir cuántas veces aparece un elemento en una colección. ¿Sí? Tengo una colección, fíjense que en este caso, una colección cualquiera, porque no me hace falta que los elementos tengan un orden para saber cuántas veces aparece. Yo puedo pedir cuántas veces aparece un elemento en un conjunto, que no tiene orden. ¿Sí? Cuántas veces aparece la palabra perro en una lista de palabras. Me va a devolver un entero. Y otro método también que me permite saber si dos colecciones son disjuntas, es decir, si no tienen elementos en común. ¿Sí? También funciona para conjuntos y funciona para listas. Este método es un booleano que me dice si esta colección es totalmente disjunta de esta otra. Y sigue apareciendo las cajitas de arriba. Bueno, y un poco de esto más que nada para que les quede como apunte, de los métodos que tiene que agrega cada interfaz. La interfaz collection, no collections, ¿sí? O sea, la madre de las colecciones, representa un grupo de elementos individuales, frecuentemente con alguna regla aplicadas entre ellos, y tiene las funcionalidades, bueno, algunas de las que me dijeron hoy, y algunas más, para agregar elementos, ¿sí? El método addall, que ustedes usaban en el ArrayList, está también definido en la interfaz collections. El size, el contains, ver si un elemento está contenido en la colección o no. Remove para eliminar un objeto. Fíjense que elimina la primera ocurrencia del objeto, ¿sí? Si está más de una vez, va a eliminar únicamente la primera. Después, si quieren eliminarlos todos, tienen un remove all, que le pasan la colección,
y elimina todos los elementos de esta colección que están incluidos en la otra. El método opuesto sería el retain all, que se queda solamente con los elementos de esta colección, ¿sí? Y a todos los demás los elimina. Clear, que la vacía, elimina todos los elementos. Y empty para ver si está vacía o no. Y el método iterator, que lo hereda de la interfaz iterable, ¿sí? Les devuelve el iterador que permite recorrer los elementos de la lista, uno a uno, de principio a fin. Bueno, esto ya lo vimos, cuando vimos iterator, como les decía, lo vemos antes en general de ver los patrones, por eso quedó este for each acá, pero ya lo vimos que el for each le permite darle directamente la colección y les va a ir devolviendo los elementos de a uno, ¿sí? Alternativamente, en vez de usar el for each, pueden utilizar directamente el iterator con un while, ¿sí? A ver si lo tengo en la siguiente termina, no. Con un while, ¿con qué métodos? A ver, ¿se acuerdan? Con el get. No. ¿Qué métodos tiene iterator? Piénsenlo que voy a sacar el gato que me está jodiendo. Sí. Ahí está. ¿Qué métodos tenía el iterator? ¿A qué se traducía este código? ¿Se acuerdan? Me sale iterable, pero no sé si no estoy seguro. No, iterable. El único método que tiene iterable es iterator, es este. A ver, que vuelvo acá. Perdón, el único método que tiene iterable es este, iterator. Pero esto les devuelve un objeto de tipo iterator. ¿El next o has next? Tienen que estoy abriendo un notepad que va a ser más rápido que escribir ahí. Sí, eso que dijo Fede me parece. Sí. Este código, ¿sí? Java lo traduce a while. Lo escribo acá que es más rápido. Mientras. En este caso, en realidad vamos a hacer aquí. Iterator git se vuelve collection. Vamos a poner colección para que no se piensen que es colección. Iterator, ¿sí? Le pide el iterator a la colección que ustedes le pasan acá, ¿sí? Y después hace while it.hasNext. Acá adentro, ¿qué hace? En este caso lo definí tipo Lo imprime, ¿no? claro, lo definí de tipo object, así que va a decir object o, ¿sí? El nombre que yo le puse acá, devuelve it.next, que es el otro método que tiene el iterador, y después, bueno, hace lo que diga el for, en este caso hace system out. Pero podría hacer cualquier cosa, podría sumarlas, podría hacer lo que sea. System.out.ln o. ¿Sí? Para los que tengan que rendir final, acuérdense de esto, cuando puede llegar a ser una pregunta, ¿no? ¿Cómo se traduce el for each a un while con el iterador? Espero que nadie tenga que rendir final, pero bueno, por ahí hay alguno que Luis no lo deja pasar. Bien. Nos pasamos la pelota. Entonces, métodos de colecciones, básicamente para agregar elementos, eliminar elementos, ¿sí? O quedarme con los elementos de otra colección, ver el tamaño, ver si contiene un elemento, y bueno, limpiarla y ver si está vacía. ¿Qué agrega la lista? La lista agrega, como les dije antes, una secuencialidad. Hay un elemento atrás del otro y yo puedo acceder a los elementos a través de un índice, ¿sí? Puede tener elementos repetidos, ¿sí? Acá hay dos manzanas que son igualitas. No hay garantía de que no haya elementos repetidos. Por eso ustedes normalmente cuando se les pedían en algún enunciado que, no sé, una búsqueda no incluya repetidos, ¿qué hacían? Para garantizarse que no tenga repetidos. Y cuando lo agregabas,
Preguntaba si lo contenía, si contains. Claro, tienen un método contains, bueno, que no lo puse acá, pero tenían un método contains que, no lo puse acá porque está en el otro, está en, lo hereda de collection, ¿sí? A la hora de agregar, ustedes preguntaban, si no lo contiene, lo agrego. Y con eso se garantizaban a mano que no tenga repetidos. Ahora, después de esta clase van a saber que existen los conjuntos para eso. Si ustedes quieren devolver una colección sin repetidos, pueden devolver directamente un conjunto. Y si a un conjunto le agrega repetidos, yo le agrego un elemento que ya existe, no me lo va a agregar. ¿Sí? Les dan Bien. ¿Se puede hacer de las dos formas? Sí, se puede hacer de las dos formas. A la hora de implementar rápido, ¿sí? Va a ser más rápido olvidarse de tener que chequear por el if not contains. Bien, además que dependiendo de la implementación que usen del conjunto va a ser mucho más rápido, ¿sí? Ver si contiene un elemento que fijarse en una lista. Con razón me lo dijeron antes. ¿Qué le estaba diciendo? El método contains, acuérdense que recorre la lista de principio a fin. Si es una lista larga, ¿sí? La tiene que recorrer toda. El conjunto está implementado más eficientemente para no tener que recorrer toda la lista. Dependiendo de la implementación, ¿no? Pero el hash set, por ejemplo, si ustedes lo miden en milisegundos, va a ser mucho más rápido el contains de un hash set que de una lista. Bien, ¿qué métodos agregan entonces? Si yo tengo una posición de los elementos, el método get, dame el elemento de una posición, el método set, guarda en esta posición este elemento, ¿sí? Este método set no lo han usado, creo, hasta ahora, reemplaza lo que hay en esa posición. También tienen el método add, una posición, un elemento que desplaza, ¿sí? Esta es la diferencia entre el set y el add. Uno reemplaza lo que hay en esa posición y el otro se inserta y hace el desplazamiento hacia la derecha del elemento que estaba en esa posición. Después este es el que más usaban, el agregar al final. El index of, creo que en algún ejercicio lo han necesitado, que es ver en qué posición está un elemento determinado. Devuelve también la primera posición en la que lo encuentra. Y el remove, un elemento de una posición. Eliminar un elemento de una posición. Implementaciones que ya usan son estas dos. Una que podrían usar es el linked list, ¿sí? Que sería la lista vinculada que implementamos en una de las clases, ¿sí? Que tiene un nodo con un siguiente. Y si no me acuerdo mal, la lista vinculada a esta puede ir para adelante y para atrás, ¿sí? Ustedes pueden pedir la anterior de un elemento. Bien, y por otro lado tenemos dentro de las collections, ¿sí? Pero ya no dentro de la interfaz list, tenemos los set, los conjuntos. Los conjuntos son una bolsa de elementos que no tiene repetidos, pero tampoco tienen un orden, ¿sí? No los puedo recorrer por posición. Entonces no puede tener duplicados. Si intento agregar un duplicado no se agrega directamente, se queda el que ya estaba agregado primero. No tiene ningún método nuevo, esta es una ventaja, no tienen que aprenderse ningún método nuevo que agrega, pero sí agrega la restricción de que no hay duplicados. Pero no es que agrega funcionalidad nueva, métodos nuevos. Bueno, obviamente, siempre que nosotros les decíamos que cuando hacían un contains tenían que tener implementado el método equals, ¿sí? Acá, como yo voy implícitamente a ver que no existe un elemento, también tengo que tener bien definido el equals, ¿sí? Y bueno, esto para ver si dos conjuntos son iguales, todos los elementos que están en ese conjunto tienen que ser iguales, exactamente iguales. Implementaciones, estos por ahí no usamos todavía, así que en general la que más se usa es el hash set, que es la más rápida. Es la que mejor rendimiento tiene, pero no garantiza ningún orden a la hora de realizar iteraciones. Si yo los recorro diferentes veces, podría ser que me los devuelvan en diferente orden a los elementos. En general no pasa, pero no está garantizado que no pase, ¿sí? Pero bueno, en general cuando ustedes usan un conjunto no les interesa el orden, así que cuando lo recorren no les debería importar si se los devuelven en un orden distinto, ¿sí? Por eso es que es la que más se usa, porque es la más rápida, ¿sí? Y en general no les importa el orden en que le devuelven los elementos.
Si sí les importa el orden en que se recorren los elementos, tienen que usar esta, ¿sí? El treeset. Los almacena ordenándolos, ¿sí? En función de los valores. ¿Qué quiere decir en función de los valores? Los valores que vayan tomando. Claro, está puesto más adelante. En función del valor en cuanto a su comparación, ¿no? Si yo, no sé, almaceno strings, cuando los recorro me los va a devolver alfabéticamente. ¿Sí? Si almaceno enteros, me los va a devolver de menor a mayor. Ese es el orden que guarda. Bueno, como se garantiza eso, es bastante más lento. Se me fue la línea a cualquier lado. Es bastante más lento que el hash set, ¿sí? Pero bueno, si ustedes quieren garantizar el orden, tienen que usar este y sacrificar un poco la eficiencia para tener esa funcionalidad. Y después tienen el linked hash set, que también los guarda en orden, pero no en el orden de los valores, sino en el orden en el que fueron insertados. ¿Sí? Si yo inserto, no sé, perro, después gato y después canario, cuando lo recorra me los va a volver en ese orden. Perro, gato, canario. ¿Sí? Si yo, perro, gato, canario, los guardo en un treeset, ¿en qué orden me los va a devolver cuando lo recorra? A ver, ordenen rápido, son 3 palabras. Perro, gato, canario. Perro. Canario, gato, perro. ¿Sí? Y si los guardo en un hash set, me los puede devolver en cualquier orden. ¿Alguna duda de los conjuntos que no los habíamos usado? No. Son sencillos dentro de todo, ¿sí? El tema es, bueno, cuál uso de las 3 implementaciones dependiendo de qué necesidad tenga yo para mi problema, ¿sí? Si no tengo ninguna necesidad y lo único que necesito es que no tengan repetidos, usen esta que es la más eficiente, ¿sí? Y si no, bueno, tienen estas 2 alternativas dependiendo de qué necesidad tengan. Y por otro lado están los mapas, ¿sí? Ustedes si ya vieron web, ya los conocen. En general, en objetos que por ahí no tienen web así antes o en paralelo, no los conocen en ingeniería, o los conocen con otro nombre en otros lenguajes. Los mapas, fíjense que necesitan que yo especifique 2 tipos de objetos, ¿sí? Cuando ustedes crean una ArrayList, le pasan un tipo de objeto, una ArrayList de strings, o una ArrayList de personas. Acá necesito 2 variables, 2 tipos de datos. El tipo de dato de la clave y el tipo de dato del valor, ¿sí? En este caso sería, las claves serían string y el valor sería fruta, un objeto fruta, por ejemplo, ¿sí? Y lo que hace es asociar a cada clave un objeto del tipo valor. Las claves no permiten duplicados, ¿sí? Porque yo después las voy a usar como índice, entonces yo le voy a decir, dame el objeto asociado a la clave banana, al string banana. Y ese objeto tiene que ser 1, tiene que ser único, ¿sí? Entonces no se permiten duplicados en las claves. La clase map no hereda de la interfaz collection, así que los métodos de la interfaz collection que vimos antes no los tiene la clase map, ¿sí? Los métodos principales son put, para guardar un elemento, asociar una clave con un valor, ¿sí? Hablando más precisamente, ¿sí? Sería guardar en esta clave este valor, y el método get, que le paso la clave y me devuelve el valor. Bueno, y el método remove, eso se puede usar, no sé qué querés decir, consumiendo alguna API. Porque son los métodos parecidos que usamos en web para consumir APIs, put, get y remove. No, yo te decía, pues, ¿cómo te traes el...? ¿Cómo te Nosotros, traes el valor? claro, cuando usábamos el clave valor ese... Sí, usaban. No, lo veía por ese lado. Bien, perfecto. ¿Y el put agrega y modifica también el que si ya está alguno? Claro, eso les iba a decir. El put reemplaza. Si ya había algo en esa clave, lo reemplaza por el valor nuevo. ¿Sí? Bien, si se acuerdan del ejercicio del vocabulario, el práctico 5 creo que era, se puede hacer mucho más fácil con esto, en el cual ustedes tienen como clave las palabras y como valor cuántas veces aparecía la palabra. Bueno, y después tienen funciones para recorrer estos elementos, ¿sí?
porque es una colección que guarda los elementos y yo puedo acceder únicamente con el método get, o sea, pidiéndole el valor asociado a una clave. Pero ¿qué pasa si yo no sé qué claves hay? O si yo quiero recorrer todos los elementos de la colección. Bueno, para eso tengo estos tres métodos. El método keyset me devuelve un set, o sea, un conjunto, con todas las claves. El método values me devuelve una collection, ¿sí?, con todos los valores. ¿Cómo se acuerdan qué me devuelve cada uno? Porque si se acuerdan que no puede haber claves repetidas, eso es básicamente un set, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran obtener todas las claves, me va a devolver un set, ¿sí?, con el método keyset. Bueno, está en el nombre también. Y values me devuelve una colección con todos los valores. ¿Qué tipo de colección me devuelve? Bueno, me va a devolver, el método values me va a devolver un collection. Yo no sé qué tipo de colección me devuelve. Y eso va a depender de cada implementación después del hashmap, del map, ¿sí? En teoría, si ustedes esto lo piden para recorrer, no les debería importar qué colección les devuelve, ¿sí? Porque lo van a usar en un for each normalmente. Si quieren pasarlo a una lista, pueden crear una lista, y acuérdense que la lista tiene un constructor que recibe una collection como parámetro. Así que podrían pasarlo a una lista. O podrían pasarlo a un conjunto si quieren borrar los repetidos, por ejemplo. Después, ¿qué hacen con esto? Con lo que les devuelve el values, ya depende de para qué lo quieran usar. Y también tienen otro método que me devuelve un set, ¿sí?, pero de los pares, ¿sí? Me devuelve cada elemento del set va a ser un objeto con clave valor. ¿Cómo se llama ese objeto? Se llama map.entry, ¿sí? En realidad se llama entry, entrada, ¿sí? Pero es una clase que está dentro de la interfaz map, está definida dentro de la interfaz map. ¿Qué métodos tienen esas entradas? Dos, getValue y getKey. A ver si está en la que sigue. No. ¿Sí? El map.entry tiene un método para obtener la clave, getKey, y un método para obtener el valor, que es getValue. ¿Sí? Y algunas implementaciones del mapa son hashmap, que es la hermana del vector, ¿sí?, la que heredamos de las primeras versiones de Java, que permite guardar valores null en la tabla. Hashmap es la nueva. Hashtable es la anterior, que no permitía nulls, ¿sí? No permitía que como valor yo ponga un valor nulo, ¿sí? La versión nueva es hashmap, que sí me permite valores nulos. Y después, fíjense que estas dos tienen nombres parecidos a las que usamos para conjuntos. Linked hashmap, que de la misma forma que el linked set, me va a garantizar que cuando la recorro me va a devolver los valores en el mismo orden en el que yo los fui insertando, ¿sí? Y treemap, que cuando la recorra, con los métodos estos que vimos en la filmina anterior, me los va a devolver en el orden natural de los elementos, ¿sí? Se basa en una implementación de árboles en la que ordena según los valores de las claves. Esta es la más lenta de todas, porque utiliza justamente los comparadores. Y la linked hashmap, ¿sí?, es un poco más rápida para acceder a los elementos que la padre, pero es un poco más lenta a la hora de añadirlos, ¿sí? Entonces, para resumir todas estas clases, ¿cuál uso? Depende del problema en la que yo quiera aplicar, o en la que yo quiera usar las colecciones. Y un diagramita así de flujo para decidir. Primera decisión, ¿tengo clave valor o tengo solamente valores? Si tengo solamente valores, ¿para qué lado me voy? Me voy para el lado de las collections, ¿sí?, de las colecciones. Ahora, segunda pregunta, ¿tiene duplicados? O sea, no es contiene duplicados. ¿Acepto duplicados o no quiero que tenga duplicados? Si sí permite duplicados, lo que me conviene usar es el ArrayList, ¿sí?, que es por ahí la colección más eficiente si no necesito ninguna restricción. Ahora, si no tiene duplicados, me tengo que hacer otra pregunta. ¿Para qué voy a usar esa colección? ¿La voy a usar para buscar elementos?
¿sí? O la voy a usar solamente para guardarlos, o para recorrerlos. Si la voy a usar, si no la voy a usar para buscar, me sigue conveniendo la ArrayList, ¿sí? Por eso es la que más usamos normalmente. Ahora, si yo voy a estar constantemente buscando los objetos en esa colección, ya me tengo que ir para el orden, para el lado de las ArrayList que están implementadas de forma un poquito más eficiente. ¿Me importa el orden de los elementos? Si no me importa, uso hashset, ¿sí? Si sí me importa, me pregunto de nuevo, ¿qué me importa? ¿El orden de inserción de los elementos o el orden de los valores de los elementos? Si me importa el orden de los valores de los elementos, voy a usar treeset, y si me importa el orden de inserción, voy a usar linked hashset. Por otro lado, si voy a guardar pares, clave-valor, de nuevo me pregunto, ¿me importa el orden o no me importa el orden? Si no me importa, lo más rápido es usar hashmap, ¿sí? La más eficiente, si no me importa el orden, es hashmap. Si sí me importa el orden, de nuevo me pregunto, ¿me importa el orden en el que inserté los elementos o el orden de los elementos en sí? Si me importa el orden en la que en el que inserté los elementos, voy a usar trimap, ¿sí? Fíjense que es lo mismo. Acá el trimap es el orden en los que los inserté, lo mismo que en el treeset, que es el orden en el que los inserté. Y si me importa el orden de los valores de los elementos de las claves, ¿sí? No, perdón, esto era de valor de los elementos, ¿sí? Igual que acá. Y si me importa el orden de inserción, es linked hashmap, igual que acá, linked hashset. ¿Sí? Eso a modo de guía a la hora de elegir una colección. ¿Puedo usar para todo ArrayList? Como veníamos haciendo hasta ahora, sí. Se me va a complicar de alguna forma la implementación, ¿sí? Por ejemplo, hasta ahora ustedes que no conocían conjuntos, si no querían repetidos, tenían que hacer un if not contains antes de crear el elemento, ¿sí? Eso ahora se lo ahorran sabiendo que existen los conjuntos. ¿Puedo utilizar, simular un hashmap utilizando ArrayList? Sí, no me alcanza uno, necesito dos. Uno para que guarde las claves y otro que guarde los valores. Y hago una equivalencia por índice, ¿sí? La clave que está en la posición 3 se corresponde con el valor que está en la posición 3. Ya se me va a complicar después cuando elimino, que si elimino de una tengo que eliminar de la otra, si inserto, tengo que hacer el mismo corrimiento en una que en otra, ¿sí? Por eso que toda esa funcionalidad que ustedes tendrían que implementar a mano ya está implementada en otro tipo de colecciones. ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo a implementar el ejercicio del vocabulario del práctico 5, creo que era, por ahí les miento con el número del práctico, pero lo vieron, que ustedes seguramente lo implementaron con 2 ArrayList, ¿sí? Ahora lo van a implementar mucho más fácil con un mapa. ¿Sí? Pero bueno, en su momento lo pudieron hacer. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, traten de ver, aunque sea Sí, perdón. sí, Gabriel. No, me quedó colgado de los collection, creo que era el clear y el remove all, no me quedó claro la diferencia. Bien, ahí voy. Está más atrás. Estamos más atrás. El clear la deja vacía, ¿sí? Y el remove all recibía una colección. ¿Dónde estamos? Espera. No. Más adelante me pasé largo. Búsqueda. Acá. Fíjate que el clear no tiene parámetros. ¿Sí? El clear la vacía totalmente, la deja sin elementos. Si vos haces un clear y después haces un size, te va a dar 0. Sí o sí. O un isEmpty te va a dar true. Ahora, el remove all recibe una colección como parámetro. Y lo que hace es, a la colección original, le elimina todos estos elementos. Los que son iguales, como es. Claro, los que no están en esta, ¿sí? O sea, se quedaría con el complemento de la intersección, si vamos a conjuntos. Sí, sí, claro. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, si vos le haces un size después al remove all, no necesariamente te va a dar 0. Claro, sí, sí, no había prestado atención a eso. Gracias. Claro. Bueno, después les queda las filminas para chequear eso. No, les decía que si quieren por ahí darle una ojeada
a los prácticos anteriores a ver si en alguno les hubiera convenido usar otro tipo de colección que no sea el ArrayList o el vector. Como ejercicio, digo. Y bueno, de ahora en más ya, si se animan a usarlos, los pueden. Sí, en alguno del set, cuando nos pedían que no estén repetidos, ¿Cómo? Fede, no te escuché. que el set, en algunos que nos pedían que no tengamos repetidos, En varios, era clave. varios que no se pedían repetidos, que se les simplifica usando el set. En realidad se les simplifica, lo único que se les simplifica es no poner el contains, ¿no? Tampoco. ¿Y el equals no es necesario? Sí, el equals es necesario. Acuérdense que les marqué que el equals es necesario. Claro. No. Mucha animación acá. Fíjate que cuando hablamos de conjuntos, sí, acá está. Tienen que tener. Claro. Del hashcode nunca hablamos porque por ahí es muy específico, pero lo que hace este método, a modo de comentario, es a todo objeto convertirlo a un número. ¿Sí? ¿Cómo se implementa? Bueno, si ustedes usan los generadores el Eclipse, creo que lo hace. No sé, el IDEA El me parece. IntelliJ que lo hace. El Sí. IntelliJ lo hace. Ahí me Sí, lo choqué hace con eso. eso y dije. Y cuando metías el equals venía de regalo el otro. Tenía de regalo el Sí, hashcode. sí. Pero El fíjense que pack. básicamente lo que hace es pedirle el hashcode a los tipos más simples, ¿sí? Y sumarlos o hacer alguna operación con eso, para quedarse con un número. La idea sería que si yo hago el hashcode de dos objetos que son distintos, me dé un número distinto. ¿Sí? Por eso están relacionados el equals con el hashcode. Nada más que el equals me devuelve un booleano si son iguales o no, y el hashcode me devuelve un número, ¿sí? Que va a ser igual si son iguales y distinto si son distintos. ¿Sí? ¿Por qué tengo que implementar los dos? Porque básicamente si ustedes miran la palabrita, ¿sí? Hashset, estos es hashset, usan el método hashcode para ver dónde guardan los elementos. Entonces cuando ustedes le dicen, cuando ustedes buscan, por eso son más eficientes, porque lo que hacen es simplemente, para ver si un elemento existe, ver si tengo ese hashcode guardado. Compara números en vez de comparar objetos. ¿Se entiende? Entonces es mucho más rápido. El hashcode lo calcula como del contenido, ¿no? Lo calcula el contenido, por Tipo eso checksum. es que siempre que vos implementás el equals, también deberías implementar el hashcode. Y nosotros no se lo pedimos a modo de evaluación, ¿no? Pero en general, si lo implementan en serio, tendrían que implementar los dos métodos. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos. El lunes, si quieren, podemos hacer algún ejemplito del mapa, sobre todo, que es lo más distinto. Los conjuntos no tienen mucha ciencia. Y vamos a tratar de ver, bueno, si tienen alguna duda para el parcial, para el prefinal, le vamos a dar prioridad a eso. Y si no, vemos uno o dos patrones más para complementar, para que les queden como herramientas. Ya los que aprobaron no les importa mucho, pero sí, por ahí vemos algún patrón que sea útil para lo que sigue de la carrera, ¿sí? O para cuando laburen. Bueno, perfecto. Bueno, Yo tengo una pregunta, ¿el Classroom nos queda disponible hasta qué momento? Pues yo me tengo que bajar las clases. el Classroom queda